En el Perú la diversidad nos une, sin duda, sin lugar a dudas. Nuestra riqueza es extraordinaria en todos los ámbitos y también en esta riqueza cultural y en el manejo de nuestra diversidad. Vamos a establecer comunicación con la viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Elena Burga, ya está en la línea. Muy buenos días, señora viceministra. Muy buenos días. Poder participar en este programa. Sí, bueno, en principio quisiéramos pedirle su opinión respecto de lo que se viene haciendo para poner en valor, para tratar de implementar esta política nacional de lenguas originarias que desde agosto del año pasado ya se ha puesto en vigencia. ¿Qué es lo que se está haciendo y cuáles son los proyectos que se tiene desde el Ministerio de Cultura en ese sentido? Efectivamente, el año pasado hemos logrado aprobar esta política nacional que viene además de otro documento normativo muy importante, que es la ley del año 2011. Tenemos una ley que permite justamente avanzar en la atención a todas las ciudadanos y ciudadanas que hablan una lengua originaria y que son parte del pueblo indígena. Todavía tenemos en el país que debe ser motivo de acceso a esta población que está excluida digamos. Viceministra, permítame, vamos a tratar de mejorar la comunicación telefónica, por favor, porque no se entiende con total claridad lo que nos está dando a entender. Vamos a tratar de hacer los ajustes necesarios. Y antes yo quisiera aprovechar en comentarles que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha distribuido y ha elaborado material educativo en 27 lenguas. Material que están siendo utilizadas en 17.000 escuelas interculturales bilingües en nuestro país. Cerca de 625.000 peruanos, compatriotas nuestros, están utilizando estos materiales en lenguas originarias con el propósito de formar parte de la cultura, de la política de educación en nuestro país. Y eso es interesante. Estos textos están en quechua y en diferentes variantes como el collao, el chanca, el central, el quichua amazónico, el incahuasi o el cañaris, en fin. Entonces esto es una buena iniciativa que forma parte de este proyecto. Ahora sí hemos mejorado la comunicación con la viceministra, y vemos que uno de los propósitos que se tienen pendiente es elaborar esta especie de mapa etnolingüístico del Perú. ¿Cómo está distribuido a lo largo de nuestro país digamos, el desarrollo, la puesta en valor, la promoción, la recuperación del lenguaje oral en su lengua originaria? Y eso es parte del desafío que se tiene. Señora viceministra, coméntenos, ¿qué se está haciendo en ese sentido? Este mapa etnolingüístico del Perú, ¿en cuánto tiempo sería posible? Efectivamente, necesitamos aprobar el mapa etnolingüístico del Perú, que ya lo tenemos listo, lo hemos venido trabajando el Ministerio de Educación, el INEI y el Ministerio de Cultura. Este mapa ya empezó, digamos, el proceso de aprobación desde el Ministerio de Educación. Nosotros creemos que en 4 o 5 meses podría estar aprobado según los plazos que uno maneja y debe ser aprobado con decreto supremo. Este mapa es el que nos va a permitir saber, o sea, no es solamente un mapa en estricto, ¿no? Es una base de datos en realidad de las lenguas indígenas, de las lenguas originarias del Perú, donde se va indicando cuántas lenguas se hablan en qué regiones, en qué provincias, ¿no? Y también dónde estas lenguas predominan, ¿no? Y saber la predominancia de una lengua nos ha significado tener toda una metodología para establecer justamente cuántas lenguas del Perú predominan a nivel regional, cuántas a nivel provincial, distrital, ¿no? Y esto va a permitir saber también cuántos pobladores, cuántos peruanos utilizan estas lenguas. Sí, efectivamente. Ahí están cuántos hablan estas lenguas en el Perú, cuántas personas hablan estas lenguas, cuántos pueblos, cuántas comunidades, pero sobre todo nos va a permitir que nosotros como Estado peruano podamos ofrecer los servicios públicos en estas lenguas a esos ciudadanos, porque claro, lo que ha estado ocurriendo durante décadas es que una persona aymara, por ejemplo, una mujer aymara va a un hospital y nadie le atiende en aymara, ¿no? O sea, no está establecido, a pesar de que puede haber gente que habla aymara, pero todo el servicio público se hace en castellano. Eso es algo que estamos
tratando de cambiar, que eso es algo que tiene que empezar a ocurrir en nuestro país. Estos ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a que sean atendidos en sus lenguas originarias, ¿no? Claro, este es un interesante desafío porque lo que se va a tratar es de acercar al Estado en sus lenguas originarias a estas poblaciones. Y eso es interesante porque no solamente se trata de poner en valor las lenguas originarias, sino la cosmovisión que ésta involucra, ¿no? Porque estas lenguas también llevan consigo muchas formas de vida, la manera de relacionarse con su propio entorno y también entre nosotros mismos. ¿Qué se va a hacer en ese caso? ¿Hay algún plan adicional para poner en valor esta forma de vida, esta cultura tan propia en diferentes regiones de nuestro país? Así es, como tú mismo lo señalas, en realidad las lenguas son el reflejo más bien de un pueblo, de una cultura, ¿no? En el Perú tenemos 55 pueblos indígenas que hablan estas 48 lenguas. Entonces hay como dos grandes estrategias que se están trabajando. Por un lado es efectivamente lo que tú dices, la puesta en valor de las lenguas que todavía se usan, que están vitales, que son como 27 de las 47, 27 lenguas están muy vitales, que significa que las hablan desde los más chiquititos, los niños, los adultos, los viejitos, ¿no? Y en esas lenguas es donde tenemos que ofrecer los servicios públicos, hacer la educación intercultural bilingüe que le toca al Ministerio de Educación y que lo está haciendo, pero también hay lenguas que están a punto de desaparecer, hay lenguas que están seriamente en peligro, tenemos 18 lenguas en esta situación y allí, por ejemplo, tenemos que hacer dos tipos de trabajos. Por un lado, la revitalización de estas lenguas, hay una serie de estrategias que se tienen que desarrollar para ayudar en la revitalización, pero también la documentación de estas lenguas, ¿no? De hecho, mi presencia acá en Iquitos obedece a que hemos presentado el viernes un documental de la lengua Taushiro, que es una de las lenguas más de acá de Loreto, de la Amazonía, y que hay solamente una persona que habla esta lengua, ¿no? Que es el señor Amadeo García, y el Ministerio de Cultura ha hecho todo un trabajo de documentación de esta lengua, hemos presentado aquí en la región, ya lo habíamos presentado en Lima también, y así se están haciendo con otras lenguas. Es muy triste realmente ver a este señor Amadeo que ya no tiene con quién hablar su lengua, también habla castellano, por supuesto, pero el Taushiro, él es la única persona que habla esta lengua, y así ocurre con otras también, ¿no? Que quedan menos de 10 hablantes. Ahora, entonces hay también viceministra, ese trabajo. Sí. Y para terminar, una última pregunta adicional. Muchas veces en las comunidades de nuestro país se preservan y se transmiten parte de la cultura y de nuestra historia oralmente. Generalmente no hay muchos registros escritos o fotográficos o registrados de otra manera que nos pueda ayudar a comprender un poco nuestros antepasados. ¿Hay algún proyecto que nos permita, en estas comunidades sobre todo, recuperar esta riqueza oral que se tiene en sus lenguas originarias? Justamente, ese es parte de ese trabajo, es este trabajo de documentación que te comentaba, pero también ya se viene desde hace varios años oficializando los alfabetos de las lenguas, ¿no? Ese es un trabajo que hace el Ministerio de Educación con el Ministerio de Cultura, que es lo primero es hacer oficiales los alfabetos, ¿no? Definir un alfabeto para esas lenguas que, como tú bien señalas, todas han sido solamente orales, pero también hay una demanda de ellos y es importante pasar a la escritura. Entonces, ahora ya tenemos 38 de las 48 lenguas tienen alfabetos oficializados, ¿no? Y están elaborándose diversos tipos de materiales, algunos materiales para los niños, para las escuelas, pero también hay otros tipos de materiales y otro tipo de publicaciones en lenguas indígenas que se van haciendo, porque porque sí es importante avanzar en esto, ¿no? Bien, viceministra. Y bueno, aún la tarea es inmensa, eso sí me gustaría resaltar mucho, ¿no? Que tenemos todavía mucho que avanzar en la recuperación, valoración, incluso uso de las lenguas a nivel nacional y por supuesto en su desarrollo en general, ¿no? Que en esa línea estamos trabajando varios sectores como país.
Ahí hay un gran desafío y esperemos que también desde el Estado se le dote de los recursos necesarios al Ministerio de Cultura para que tenga mayores posibilidades de recuperar en el menor tiempo posible esta riqueza cultural que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias a la viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Elena Burga, por esta comunicación telefónica y por esta buena noticia, porque es una buena noticia la puesta en valor de este mapa etnolingüístico de nuestro país.